Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es el origen de la vida. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo se originó la vida en nuestro planeta? En realidad, eso ha sido una de las interrogantes más frecuentes y difíciles de contestar a lo largo de la historia del ser humano. Entonces, desde hace mucho tiempo atrás, incluso antes de Cristo, hasta la actualidad, han habido varios investigadores, ya sea filósofos y científicos, que han tratado de explicar sobre el origen de la vida. Y para esto han dejado postulados y teorías en donde nos explican cómo se pudo originar la vida en nuestro planeta. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver las teorías sobre el origen de la vida. Vamos a ver 6 teorías sobre el origen de la vida. La teoría creacionista, la teoría de la generación espontánea, la teoría de la biogénesis, la teoría de la panspermia, la teoría cosmozoica y la teoría quimiosintética. Vamos a comenzar viendo la teoría creacionista. La teoría creacionista nos dice que todas las formas de vida que existen en el planeta fueron creadas por un ser supremo. ¿Y quién es ese ser supremo? Ese ser supremo es Dios, ¿no? Es un ser superior. Esta teoría se basa más que todo en la Biblia, en donde nos dice que este ser supremo creó todo tipo de vida existente en el planeta Tierra. Esta teoría va a estar en contra de la teoría de la evolución, en donde la teoría de la evolución nos dice que los seres vivos se transforman a través del tiempo, ¿cierto? En cambio, esta teoría rechaza totalmente la teoría de la evolución y nos dice que los seres vivos no son seres dinámicos, sino son seres estáticos que no evolucionan a través del tiempo. La segunda teoría es de la generación espontánea. Esta teoría está representada por Aristóteles, en donde Aristóteles decía que la vida surgía a partir de materia inerte o materia en descomposición. Es decir, Aristóteles decía, por ejemplo, que la vida se originaba a partir de una comida putrefacta y decía que esto originaba vida. Decía que a partir de la comida putrefacta, al pasar de los días, de aquí se originaban las moscas, por ejemplo. Pero para que esto suceda, Aristóteles también decía que tenía que haber una fuerza vital, una fuerza superior, una fuerza supernatural capaz de dar vida a lo que no tiene vida. Es como que tenía que recibir un soplo de vida, algo así. Y a eso le llamaba entelequia. Entelequia venía a ser la fuerza supernatural o la fuerza vital para que la materia en descomposición o la materia inerte llegara a tener vida. Es por eso que a las personas que apoyaban esta teoría de la generación espontánea le llamaban también vitalistas, porque decían que para que la materia inerte o la materia en descomposición tenga vida, necesitaba de una fuerza vital. Por eso le llamaban vitalistas a todas las personas que apoyaban a la teoría de la generación espontánea. Entonces, aparte de Aristóteles, hay otras personas u otros representantes que apoyan esta teoría. Por ejemplo, Van Helmont y John Needham. Aristóteles, por ejemplo, pensaba también que la vida se originaba o que los seres vivos se originaban a partir del lodo o del barro. Decía que cuando llueve se forma barro y lodo, ¿no? Y a partir de esto se van a originar sapos y ranas, decía. Entonces sabemos hoy en día que esto no es cierto, ¿no? También decía que los cocodrilos se originaban a partir de troncos en descomposición. Él decía que los cocodrilos salían a partir de troncos que se estaban descomponiendo en el agua. También hoy en día sabemos que eso no es cierto. Ahora, Van Helmont, que también era un representante de esta teoría, apoyaba a la teoría de la generación espontánea. Él decía que al juntar ropa sucia y sudosa, maloliente, con trigo, al pasar 21 días o al cabo de 21 días se originaban los ratones, decía. Hoy en día también sabemos que esto no es cierto, ¿no? Ya que sería que los ratones aparecían porque eran guiados por el mal olor, ¿no?
pero no, y él, aparte porque también estaba ahí la comida, que era el trigo, ¿no? En cambio Van Helmont decía que ellos se originaban a partir de esta mezcla. Entonces, ahora, en caso de John Needham, ¿qué decía John Needham? Él decía que una vez que él caliente un caldo nutritivo, usaba un caldo de cordero, agarraba un caldo de cordero, lo ponía en un recipiente y lo calentaba. Lo calentaba y al calentar moría cualquier tipo de vida en este recipiente, ¿ya? Podría morir cualquier tipo de vida en este recipiente. Entonces quedaba como que un caldo estéril, ¿no? Ya no había vida acá. Pero al pasar de los días se formaban nuevos microorganismos, se formaban nueva vida, nuevos seres vivos. Entonces él también decía, ¿no? Que la vida se está formando de algo o de manera espontánea. Eso es lo que decía John Needham, pero hoy en día sabemos que eso no es así, ¿no? Aquí lo pudo haber calentado y al calentarlo mató cualquier tipo de vida, pero al dejarlo aquí, este recipiente está descubierto y sabemos que en el medio ambiente hay bacterias, hay microorganismos, ¿cierto? En el aire. Y estos microorganismos que se encuentran en el aire pudieron haber entrado y haber colonizado, ¿no? Y eso es lo que en realidad pasó, pero John Needham decía que no, que a partir de un caldo estéril de manera espontánea surgió vida. Solamente necesitó de una fuerza vital llamada entelequia para que aparezca la vida. Eso es lo que decía John Needham. La siguiente teoría es la teoría de la biogénesis. La teoría de la biogénesis es una teoría que está en contra de lo que dice la teoría de la generación espontánea. Está representado por el señor Louis Pasteur, que en 1861 demostró que todo lo que decían en la generación espontánea era totalmente falso. Aparte de Louis Pasteur, también habían otros representantes que apoyaban esta teoría, como por ejemplo Francesco Redi y Lázaro Spallanzani. ¿Qué decía Redi? Redi rechazaba todo pensamiento de Aristóteles. Decía que Aristóteles había cometido un error al decir que la vida se originaba de manera espontánea, ¿no? Aristóteles, que decía que a partir de la comida, de la carne putrefacta, se originaban moscas, ¿cierto? Eso decía Aristóteles. Redi rechazaba lo que decía Aristóteles y él explicaba lo siguiente. Él decía que una vez que se deje la carne en un recipiente, al pasar de los días, ¿no? Esta carne se descompone y empieza a oler. Este olor va a atraer a moscas y estas moscas van a dejar sus huevos sobre la carne. Al dejar huevos en la carne, a partir de los huevos van a salir las larvas, ¿no? Y esto es lo que da origen a las moscas. Eso es lo que trataba de explicar Redi. Redi explicaba, y estaba en lo cierto, ¿no? Explicaba que eso es lo que en verdad sucedía y que Aristóteles se había confundido al decir que de la carne putrefacta se originaban moscas de manera espontánea. Entonces, Redi, para rechazar lo que decía Aristóteles, hizo el mismo procedimiento, pero en este caso dejó la carne en el recipiente y tapó herméticamente con una tapa, ¿no? Lo tapó. Al pasar de los días, la carne se descompuso, pero como está tapado, el olor no pudo salir y por lo tanto no pudo atraer a las moscas. Entonces, al pasar de los días, encontramos los huevecitos y las larvas encima de la tapa. Y entonces él decía, ¿no? ¿Por qué no aparecieron las moscas que decía Aristóteles, que surgían las moscas de una carne putrefacta? La carne está putrefacta, pero no hay moscas. Entonces, los de la generación espontánea decían, ¿no? Que Redi le había quitado la fuerza vital, que era el aire. Entonces Redi dijo, muy bien, también voy a hacer el experimento con aire. Y en este caso, agarró un recipiente, puso la carne y tapó en esta vez el frasco con una gasa,
cubrió con una gasa el frasco. Entonces por la gasa el aire estaba pasando, no estaba quitando el aire. Entonces, ¿qué pasaba? La carne emitía su olor, ¿no? El olor, y era atraído por las moscas, pero las moscas no podían pasar. Como no podían pasar las moscas, las larvas, ¿dónde se depositaban? En la gasa, ¿no? Al pasar de los días, las larvas se quedaban en la gasa, la carne se llegaba a descomponer, pero no surgían nuevas moscas. Con esto, Redi dijo que Aristóteles se había confundido, estaba totalmente errado. ¿Qué hizo Spallanzani? Spallanzani refutó todo lo que dijo J. Needham. ¿Qué había dicho J. Needham? J. Needham dijo, ¿no?, que él calentaba caldo de cordero en un recipiente y al pasar de los días este caldo, que era estéril, surgía nueva vida, ¿no? Eso decía J. Needham. Entonces Spallanzani dijo que J. Needham estaba totalmente errado y para explicar hizo el mismo procedimiento. Agarró o echó caldo en un recipiente y lo cubrió la boquilla del recipiente con un corcho, ¿ya? Calentó entonces el caldo y mató cualquier vida que podría existir en este caldo, ¿no? Entonces tenía ya un caldo estéril. Al pasar de los días, aquí no apareció ningún microorganismo, el caldo se mantuvo estéril. ¿Por qué? No, porque la boquilla estaba tapada. Entonces, J. Needham decía, ¿no?, que en el caso, Spallanzani decía, ¿no?, que en el caso de J. Needham, como había dejado descubierto la boquilla del recipiente, por ahí habían entrado microorganismos, ¿no?, que pudieron haber colonizado. No es que se originó la vida de manera espontánea. Eso es lo que trataba de explicar Spallanzani. Pero los representantes de la generación espontánea decían que Spallanzani le había quitado la fuerza primordial, la fuerza vital, que era el aire, ¿no? Por lo tanto, no aceptaban lo que decía Spallanzani. Años más tarde, se dio por término la teoría de la generación espontánea con el experimento de Louis Pasteur. Louis Pasteur se dio cuenta que de los representantes de la generación espontánea se quejaban, ¿no?, de que ellos quitaban la fuerza vital, que era supuestamente el aire. Entonces Louis Pasteur dijo, voy a mantener esa supuesta fuerza vital, que es el aire. Entonces agarró un matraz y echó caldo. Ese caldo lo hirvió ese caldo y en este caso el matraz ya no lo tapó, sino que es lo que hizo, puso una boquilla en forma de cuello de cisne o en forma de S. Entonces él dijo, no, tengo este matraz que tiene un cuello en forma de S o en forma de cisne y el aire va a seguir entrando. Por lo tanto, no estoy quitando esa fuerza vital. Entonces ya tenía aquí mi caldo estéril, ¿no?, porque ya lo había calentado. Tenía mi caldo estéril sin ningún microorganismo y lo dejó por días. Al pasar de los días, el caldo se encontraba igual, no había ningún nuevo microorganismo, no había señales de vida en este caldo. Entonces, ¿qué había pasado, no? Si el aire estaba entrando, ¿cómo es que no había vida? Porque los de la generación espontánea decían que tenía que aparecer microorganismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? El aire estaba entrando, pero los microorganismos que se encontraban en el aire se habían quedado atrapados en esta curva del cuello de la boquilla. Se habían quedado atrapados aquí y ya no llegaron hasta el fondo del recipiente donde se encontraba el caldo. Por lo tanto, no había nuevos microorganismos, no habían colonizado, ¿no? Eso es lo que trataba de explicar Louis Pasteur, que no se necesita del aire para generar vida de manera espontánea, ¿ya? Entonces, con este experimento, Louis Pasteur rechazó o se culminó totalmente el pensamiento de la generación espontánea. ¿Y qué decía? Que si yo corto esta boquilla en forma de cuello de cisne, al pasar de los días, este caldo se va a colonizar porque los microorganismos van a
entrar y van a empezar a multiplicarse y formar otra vez más microorganismos, ¿no? Por lo tanto, lo que Luis Pasteur decía, que toda vida proviene de otra preexistente y que nada se genera de manera espontánea, como decían los de la generación, ¿no? Como los de la generación espontánea. Pero con esto, Luis Pasteur no estaba explicando cómo se originó la vida. Él no explicó absolutamente nada de cómo se originó la vida. Él solamente dio por culminado el pensamiento de la generación espontánea. Después tenemos a la teoría de la panspermia, que fue propuesta por el químico sueco Svan Arrhenius. Svan Arrhenius decía que la vida viene del espacio exterior en una espora bacteriana y que esta espora bacteriana al llegar a la Tierra evolucionó a través del tiempo. Esta teoría fue eliminada o rechazada con el tiempo por Paul Becquerel. Paul Becquerel decía que estas esporas bacterianas eran destruidas por radiaciones de alta energía que se encontraba en el espacio. Por lo tanto, se eliminó la teoría de la panspermia. Después tenemos la teoría cosmozoica. La teoría cosmozoica, al igual que la teoría de la panspermia, son teorías extraterrestres, ya que tratan de explicar que la vida provenía del exterior o del espacio. Los representantes de la teoría cosmozoica son tres alemanes, Richard, Liebig y von Helmholtz. Cualquiera de los tres es válido. Si les preguntan quién es el representante de la teoría cosmozoica, cualquiera de los tres mencionados es válido. ¿Qué decía la teoría cosmozoica? Ellos también decían que la vida venía, ¿no?, del espacio y que venían por una espora bacteriana. Pero esa espora bacteriana, para no ser destruida por las radiaciones que se encontraban en el espacio, nos dice que venían protegidas por meteoritos. O sea, la espora venía protegida o estaba dentro del meteorito para no ser destruida por las radiaciones de alta energía que se encontraban en el espacio. Eso decía la teoría cosmozoica. Por último tenemos la teoría quimiosintética. La teoría quimiosintética es llamada también quimiosíntesis y esta es una teoría científica propuesta por Alexander Oparin y John Haldane. ¿Qué nos decían estos dos señores? Decían lo siguiente. Decían que hace muchos años en la Tierra no había oxígeno, o sea, no existía el oxígeno libre. En vez de este oxígeno, lo que había era gases de hidrógeno y compuestos de hidrógeno, como el metano, el amoníaco y el agua. Y como no había oxígeno en la atmósfera, a esto se le consideraba como atmósfera reductora, porque no había oxígeno. También nos decía que la Tierra en esos tiempos estaba expuesta a grandes radiaciones ultravioletas y que con el paso de los años estas radiaciones ultravioletas interactuaron con los gases de hidrógeno que se encontraban en el agua. Al interaccionar se formaron las primeras moléculas orgánicas sencillas, como carbohidratos, proteínas, por ejemplo. Estas moléculas orgánicas sencillas se juntaron y al juntarse formaron los coacervados. ¿Qué viene a ser un coacervado? ¿No? Viene a ser la unión de moléculas orgánicas sencillas. Eso viene a ser un coacervado. Este coacervado interactúa con un polímero para formar un protobionte. Un protobionte viene a ser un precursor de los seres vivos o es un precursor para dar origen a las primeras células. Y es así como se formaron las primeras células en el agua. Esta teoría fue propuesta por Oparin y Haldane y es una teoría científica porque actualmente es la más aceptada, ¿ya? Años más tarde, ya en 1953, Stanley Miller y Harold Urey demostraron a través de un experimento todo lo que decía Oparin y Haldane. O sea, ellos aceptaban lo que decían Oparin y Haldane. Como aceptaban, ellos trataban de explicar todo lo que habían dicho mediante un experimento.
y este experimento ustedes lo van a buscar para que lo expliquen, ¿ya? Hacen un breve resumen y tratan de explicar la teoría llevada a cabo por Stanley Miller y Harold Urey, en donde están apoyando la teoría de la quimiosíntesis.